El PA no existía. Está muy bien porque a finales de los 60 aquí no había nada. Había una compañía muy antigua. Él compró un equipito de perifoneo. Antes era todo muy elemental. Esta es una corneta, eso suena, dale, y ponlo ahí. La cosa era que se oyera. Yo la vi caminando junto a mí con su Lo que vamos a hablar ahorita, digamos, a partir de finales de los 60 y en adelante, ¿no? Bueno, pero está muy bien porque a finales de los 60 aquí no había nada. Te quiero decir, de equipos de difusión pública, de equipos para la gente, para público grande. Cuando yo toqué, que tenía 14, 15, 16 años, teníamos dos técnicas. Una técnica era tener amplificadores Fender. Sabíamos que si poníamos el micrófono al lado de la guitarra sonaba. Eso era lo único que sabíamos nosotros como músicos amateur. Mientras tanto en la calle lo único que había eran sistemas de parlantes de intemperie. Eso estaba en todos lados, un desfile, parlantes de intemperie en cada poste, etcétera. Nadie se había ido más allá. Ya en el 66, 67, los grupos que estaban montados podían o comprar o alquilar, ya había gente. Columnas que se llamaban columnas de voces. Y era para 4 micrófonos o 6 micrófonos y lo que llamaban la plantica, en donde se ponían los micrófonos. El técnico le ponía los micrófonos a cada uno y en un rinconcito ponía hacia la parte de afuera de la tarima, se paraba ahí y entonces se ponía a ver qué era lo que le pedían y daba vueltas para ver cómo se veía por el frente. En Mérida también había una compañía muy antigua de los años 50, se llama Sonido Profesional Jaime. El señor Jaime, él compró un equipito de perifoneo. Tenía un hijo que no le gustaba, mandaba a subir el poste a los postes para poner los parlantes. Existía otro señor que le trabajaba a la alcaldía que se llamaba algo Ferrer, no me acuerdo, que tenía unos vocal master y hacía sonido también. Antes era todo muy elemental. Entonces siempre no teníamos consolas las que hay hoy en día, sino eran consolitas pequeñas, Shure. Entonces uno siempre ponía 3 o 4 y las conectaba y ahí podía poner varios micrófonos, pues. Usábamos 2 columnas, Philly, de los lados. Yo les puedo hablar de Espinosa. Ajá, hablemos de Espinosa. Sí. Espinosa, que al principio fue uno de los pioneros de eso que comenzó. Yo lo conocí a él cuando yo estaba comenzando, ya él hacía sonido. Pues Espinosa, primero nos compraba a nosotros bastante equipo, pero tenía buenos equipos. Con él hicimos La Onda Nueva, hicimos la banda Nueva York, la del Parque de Naciones Unidas, con equipos de él. Yo subo en tu imaginación, escaleras al sol. Es decir, el sonido desde muy pequeño, porque mi papá pues estaba muy metido en eso. En la casa teníamos unas cornetas grandes y todo el mundo siempre quería hacer la fiesta en mi casa porque decían que ahí sonaba mejor. Bueno, y desde ese entonces a mí siempre me ha gustado el sonido. Sí, el primer ingeniero de sonido que yo conocí fue mi padre, Alejandro Plaza Ponte. Él me daba planito, me daba cantidad de cosas. Inclusive una vez compré una cornetica y hice un cajón, entonces él me dio para buscarle el baffle de que yo lograra los bajos, todo eso. Yo tenía apenas 7 años cuando eso. Bueno, porque yo me casé con Irma Palmieri, que su papá era quien trabajaba. Entonces él me dijo a mí, un día me llevó y de ahí me quedé. Entonces me quedaba haciendo el sonido. Cuando conecté por primera vez un micrófono en un amplificador de guitarra y que me di cuenta que no servía y que tenía que conectar el micrófono en algo diferente. Y las opciones eran las columnas. Hasta que me interesé en la grabación y reuní un dinero y me fui para Estados Unidos al Eastman School of Music.
para hacer el curso de técnico de grabación. Yo cuando regresé a Venezuela me encontré con este Omar Quiró y con Freddy Acosta y toda esta gente. Entonces fundamos una noche, vamos a hacer una compañía dedicada al espectáculo, a vender equipo. Vamos a llamarlo Sonilux, dije yo, y se quedó Sonilux. Y empezamos con la empresa. En el año 54 vino un festival mundial de música clásica latinoamericana que se dio en la Concha Acústica de Bellomonte. Ahí fue donde me contactó un primo, hijo de Juan Bautista Plaza, se llamaba Gonzalo Plaza. Me dijo, primo, vamos a hacer este trabajo. Yo le digo, vamos a echarle pierna. Primera vez que yo voy a trabajar en una concha acústica y con una sinfónica. Sí. ¿Ah? Se podría decir que ese fue su comienzo profesional, pues allí. Podría decirse que sí, aunque yo diría que no. Yo había hecho muchas grabaciones ya en Radio Caracas. Mi papá, él era técnico en telecomunicaciones y después él se retiró y el año 67 creó Audio Especialistas, la compañía. Yo el año 69 empecé a trabajar con él. En estudio, desde muy temprano, pero como músico. Hasta que llegó una máquina de 8 canales en el 71 a Venezuela y no salí más nunca del estudio. La primera vez que cada uno de los que hicimos el pase de estudio al vivo era con un grupo que habíamos grabado. Entonces yo decía, mira, ¿por qué no te vienes? Que tenemos un show, a ver si tú quieres mezclarla. Bueno, en el Poliedro de Caracas, que Aldemaro Romero me contrató a mí y contrató a Plaza. Plaza para que hiciera el sonido y yo para que hiciera la iluminación. Ya cuando empecé el Poliedro, ya tenía Servin Vega ya. Entonces lo hacía con Servin Vega. ¿Y cómo fue que usted lo aprendió así sobre la marcha? Sí, señor. Sobre la marcha. A mí nadie me enseñó nada. La compañía de Espinosa se llamaba Sonido en Espi. Él no empezó con el sonido, él empezó a trabajar, que le arreglaba a Fílmica Electrónica, una tienda donde vendían proyectores y de todo eso. Entonces él, en los colegios, es que él empezó a poner el sonido, que empezaron a hacer planos y todo eso. Él también se metió con el plano porque allí hacían para la luz y él hacía para el sonido, para meter los cables. Pues ese año fueron, ya se había ido Pérez Jiménez. Yo era un fanático de la JBL. La JBL tenía el 2350. Los bajos tenían el E140. Otras tenían 2225. ¿Y qué más te digo yo? Y los Martin que usaban el 140. Eso lo estrené con Fania en el Poliedro. Eso fue más o menos el año 78, ¿no? Que vino Feria de Venezuela. Yo tenía un equipo que empecé a traerme desde el 76, eran 4 Servin Vega de 3 vías y una consola Tascam de 20 canales, la microfonía Bayer Dynamic, M88, M69, M500 de cinta en la voz, M160, era un micrófono muy bueno, de 12 para el bombo en ese tiempo, o un R20 de Electro Voice. La consola, la mejor, la Midas, las Bayam, eran interesantes, pero eran de unas consolas económicas. Las columnas Pivi se vendían como pan caliente. Las SP1 no llegaban, no las estábamos desempacando cuando ya estaban vendidas. Las SP2, después salió la SP2, también era muy vendida. El CS800, Pivi no pensó jamás que ese amplificador iba a ser tan famoso y tan popular como lo fue. AMG, es AM Ashok Maharaj Gregory, porque Gregory me ayudó a hacerlo, y hice 2 modelos de él. Tiene 800 vatios por canal un modelo y el otro tiene 1200 vatios por canal a 80 ciclos. Yo diseñé el medio bajo de bala, agregué lo de la bala al programa, que lo
podía predecir la figura de la bala, que era un trabajo que había comenzado en Colombia. Tomé el libro de acústica de Leo Barenek y diseñé un medio bajo. Diseñé un medio bajo que llegó a ser muy famoso, que era la campana esa blanca. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con el señor Espinosa. Todas las cornetas eran Altec Lansing, las cajas que tenían los 515, que era un buffer Altec Lansing, y las trompetas con el driver 290. Él también tenía unas columnas Altec, unas cornetas de 2 vías Shure. Los amplificadores también eran Altec Lansing, creo que eran 1590, algunos de los modelos. Él tenía 3 modelos. Él tenía unas consolitas, eran marca Uher, unas consolitas de 4 canales. Eran mezcladores que solamente era el fader, más nada. Y al final pues tenía el Shure Master, que era como el máster de ellos, pues. Las cámaras de reverberación sacó AKG, recuerdo que era una caja grande así, que era láminas para reverberación. El analizador de espectro, nosotros en el año 75 compramos uno de la Altec, hecho por Hewlett Packard, pero con el nombre de Altec. Y bueno, y los ecualizadores, pues también, me acuerdo que yo fui a un seminario donde apareció lo que llamaban el AcustaVoice. Nosotros no teníamos nada electrónico, hasta que apareció por ahí Peter Frampton, donde trajo ecualizadores y todo, marca White, recuerdo. De los crossovers, en el año 76, 77, yo compré un par de crossovers Bayamp, marca Bayamp. El monitoreo comenzó ya a hacer una consola aparte, dedicada en el 82. En el Parque de Naciones Unidas ahí estrenamos, y era una Hill Audio inglesa. Sí, los efectos, ¿qué había? Bueno, en esa época había el famosísimo Vitas Brenner. En su historia de las grabaciones siempre se escucha el efecto que él tenía, que es el eco que usaban los guitarristas, que era hecho por la compañía Maestro. Y había los primeros delays. Los más alcanzables eran MXR, y te estoy hablando del año 77, pero también estaban los ingleses desde el año 73, que yo los usé en el estudio, que eran los Harmonizer. Era montar los equipos, que era muy difícil porque pesaban mucho. Entonces hay veces que yo alquilaba un montacarga para subirlo. Lo más complicado era la microfonía y las consolas y el proceso. Bueno, usualmente era una carrera de obstáculos. O sea, los conserjes de los teatros, ellos no entendían que uno necesitaba todo el día desde el amanecer para poder montar todas esas cosas. Tenías el equipo, llegaba a las 7:30 de la mañana y el tipo llegaba a las 9:30 cuando llegaba temprano. El segundo problema obvio era la corriente. Era muy difícil disponer de 3 fases limpias de 110, que estuvieran cerca de la tarima y que fuera fácil instalar. Lo más complicado era la instalación, generalmente. Los aeropuertos, sí, de repente, mire, aquí no se puede hacer nada porque por ahí va la tubería de aire acondicionado, porque por aquí va tal cosa. Bueno, pero es que los cálculos dan que tiene que estar en cierto lugar, o sea, uno no puede ponerla donde sea. Entonces, siempre había problemas con eso. Había veces que montaban los equipos y venían algunos a revisar los equipos si funcionaban bien, que si había algo metido en alguna corneta, y una vez llegó uno y quería desarmar los micrófonos para si dentro del micrófono había algo puesto que pudiera dañar al candidato cuando hablaba. Y allí hubo un pleito con uno y había un pleito con otro, y dice Enrique, mire, ¿sabe lo que le digo? Yo recojo mis micrófonos, traigan ustedes los suyos, y los abren y los pisan y hagan lo que quieran, pero los míos son míos. No, ya, ¿qué va?